perspectivas o a las distintas perspectivas, me estoy refiriendo, me estoy refiriendo que esta novela claramente muestra, muchachos, claramente muestra la mirada de un hidalgo, en este caso Don Quijote, pero bueno, que está no juicioso, que está orate, pero también vemos la mirada de un campesino, ¿ok? Vemos la mirada del narrador e incluso la propia mirada de Cervantes Saavedra en el epílogo y en el prólogo de la novela. Entonces, podemos ver claramente distintas perspectivas. Pero no solamente eso, también es una novela moderna por los distintos niveles, o polifónica, perdón, por los diferentes tipos de lenguaje que va a utilizar. ¿Ya? Esos son datos que deberían también ustedes considerar, tener en cuenta. Ahora, es una novela barroca por varias razones, ¿no? Es una novela barroca, por ejemplo, por la configuración compleja de sus personajes, ¿ya? Por la configuración compleja de sus personajes. Don Quijote psicológicamente está loco, Sancho psicológicamente está cuerdo. Don Quijote económicamente es rico, Sancho económicamente es pobre. Don Quijote académicamente es intelectual, Sancho es inculto, ¿no? Físicamente Don Quijote es alto y flaco, Sancho es bajo y gordo. Entonces, esa también es una de las características del por qué esta novela es barroca. También, además, es una novela barroca, muchachos, por el empleo de antinomias, ¿ok? Loco cuerdo, ser parecer, culto inculto. Es también una novela barroca, escucha esto, por el juego de la realidad y la ficción. Recordarás que una de las características del barroco, una de las características del barroco, ¿cuál es? La idea de la vida como una representación. Y en Don Quijote de la Mancha se juega mucho con la realidad y la ficción también. Ya está este juego entre la realidad y la ficción. Y es una novela barroca también por el exceso de personajes, el exceso de adornos. Y finalmente es una novela barroca por los tres tipos de lenguaje que utiliza, ¿no? El lenguaje literario, el lenguaje señorial y el lenguaje coloquial, ¿no? Ya sabemos que el lenguaje literario lo utiliza el narrador, el lenguaje señorial Don Quijote y el lenguaje coloquial Sancho Panza. ¿Ya, muchachos? A a ese uso de tres tipos de lenguaje, ¿no? Evidentemente lo conocemos como el estilo cervantino. ¿Dónde este fue mi amigo? Ya se fue, ya que bajó la mano. ¿Por qué bajaste la mano, hijo? A ver, profe, disculpe también cuando dijo usted que la novela es polifónica, es porque hay diferentes planos, o sea, antinomia. No, no, Kevin, por ese lado no, hijito. Es polifónica, ¿ok? Porque presenta diferentes puntos de vista, ¿no? El punto de vista del autor, el punto de vista del narrador, el punto de vista del Quijote, el punto de vista de Sancho, incluso otros puntos de vista, ¿no? Como por ejemplo algunos personajes, ¿ya? Que van a mofarse del Quijote, ¿ya? Y también por el empleo de tres tipos de lenguaje, también por eso es polifónica. Bueno, sucede que la polifonía es una categoría usada por Mikhail Bakhtin, ya un crítico literario ruso que estudia el Quijote y también las obras de Dostoyevsky. Ah, finalmente un dato, ya, apúntame ese dato porque sé que no lo puse en la pizarra cuando lo hicimos en clase. Apunta ese dato, este dato, por favor. Tienes que saber también que esta novela utiliza neologismos. Anota eso, ¿ah? Esta novela usa neologismos, neologismos. ¿Qué cosas son los neologismos? El empleo de nuevas palabras. ¿Y qué neologismos vemos en la novela Don Quijote? ¿Alguien sabe ese dato, por si acaso? ¿Alguien sabía que en Don Quijote de la Mancha se emplean los neologismos? Ven, por eso también es una novela moderna, ¿no? ¿Qué neologismos va a utilizar? La palabra Rocinante. Profe, pues es el nombre de su caballo. Claro, pero la palabra Rocinante proviene de la palabra Rocín. Rocín es un caballo de raza.
O la palabra Dulcinea, por ejemplo, ¿no? Que proviene de la palabra dulce. Es como si yo a usted le dijera, oye, Gesemesino, valiente y esforzado. Y Gesemesino, que proviene de GSM, Gesemesino, por supuesto que sería pues un neologismo, ¿no? Y es lo mismo que hace Don Quijote en la novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muy bien, muchachos, no sé dónde se fue mi compañerito que le quería hacer el examen oral. ¿Quién era? Ese me fugó ya, se quedó dormido, profe. Se quedó dormido, Piero García, ¿dónde está Piero García? Se fue el Piero García. O sea, el neologismo es sacar una palabra exacto, Piero. El neologismo, Piero, es crear una nueva palabra o una palabra que no está registrado en el diccionario, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Eso es un neologismo, ¿no? Los especialistas en neologismos van a ser los vanguardistas, pero el vanguardismo aparece todavía en el siglo XX. Pero mira, desde el siglo XVII ya Cervantes lo estaba haciendo. Ujú. Claro, claro, Basilelmo también, Sebastián, claro, la basinica, ¿no? La basinica de Mambrino, si no recuerdo, ¿no? El yelmo del Mambrino, Sebastián Arturo, supongo que aludes a ello, o a qué estarías aludiendo. Yo imagino que es al yelmo del Mambrino, ¿ya? Que en la novela Don Quijote de la Mancha, Don Quijote se pone una basinica. Pero no era una basinica de bacín, donde se ese pipí, ¿no? Sino era una especie de vacía o una especie de cuenco que se ponen, pues acá lo- el barbero le pone acá que se va a afeitar la barba, ¿no? ¿Ya? Eso es una vacía, cuenco, basinica, ¿ya? Y en la novela, ¿no? Hay una parte donde Don Quijote y Sancho están caminando y ven a un hombre que está usando esta vacía, este basinica, este cuenco, lo usa para protegerse de la lluvia y en su locura, Don Quijote le dice a Sancho, no, Sancho, mirad, ese es el yelmo del Mambrino, ¿no? Y él creía pues que el yelmo del Mambrino lo hacía poderoso o de repente invisible, ¿no? Por eso le quería quitar el yelmo. De hecho se lo quita el barbero, ¿no? Y Don Quijote se pone el yelmo del Mambrino y la gente peor se burla de él, ¿no? Peor, ese loco con un vacío en la cabeza, ¿no? Muy bien. Listo, muchachos. Esta es una pequeña introducción, siempre pues repasando el tema anterior, ¿no? Que deberías siempre, ¿no? Deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? También faltaría, ¿no? De Cervantes, o perdón, de Calderón de la Barca, pero bueno, el tiempo nos puede ganar. Ok, hasta aquí, ¿hay alguna consulta respecto al tema pasado? No sé, ¿tienes alguna duda antes de comenzar la clase? Y si no, vamos a comenzar. Hoy día, según el temario que nos toca, hoy día, según el temario, nos toca romanticismo europeo. ¿Sí? ¿Me confirmas? Claro, pe, profe, hoy día nos toca el romanticismo europeo, pe, mano. Listo, hijo, listo. Vamos a comenzar entonces, ¿ya? Confirmo, me dice mi causa el Alejandro. Listo, chicos. Vamos a comenzar entonces. Gracias. Voy a compartir pizarrita. Acá está. Listo, vamos a compartir por acá. Un ratito, vamos a poner esto así. Acá, esto de acá. ¿Cómo se oculta? Ocultar panel de video. Ocultar, bueno, acá está. Chale. Ahora sí. Ya, muchachos. A ver. Hoy día vamos a ver. Solo voy a poner esto. Ya está. Oh, oh. Tan- ¿Alguien sabe cómo hago para que la letra sea pequeña? Ya me olvidé ya. Carambas. Repito la pregunta. ¿Alguien sabe cómo? Oh, oh.
A ver, ya me olvidé. ¿Por qué la letra está muy grande? Habla, ¿me corriges? ¿Me ayudas? Vamos a... Chale, ¿por qué salió la letra muy grande? Pues, ya está. Ya lo vi. Listo, chicos. Ya, muchachos, vamos a comenzar, ¿ya? Nos toca hablar hoy día del romanticismo, un repaso en realidad, ¿no? Del romanticismo europeo, ¿ya? Si de repente te has olvidado, recuerda que el romanticismo se desarrolla de finales, desde fines del siglo XVIII hasta la primera mitad, hasta la primera mitad del siglo XIX. Aunque en España eso va a extenderse un poco más, ¿ah? Repito, en el caso de España, el romanticismo europeo, chicos, se extiende un poquito más, ¿ya? No, 16 nomás está bien. Ya está. A ver, vamos a ver acá. A ver, a ver, a ver. Ya está. El romanticismo, chicos, fue un movimiento muy importante para la literatura universal, en el sentido de que este movimiento le cambia la cara a la literatura. ¿A qué me refiero? De que gracias a este movimiento, la literatura ya no va a ser solamente utilitarista, con fin didáctico, sino que también va a permitir la expresión de sentimientos, emociones y sobre todo la expresión de la mirada e interpretación personal de la realidad, ¿no? Ya no está obligada la literatura a seguir las normas como antes en los neoclásicos, o tampoco está obligada a educar, ¿no? Ya el literato se libera, ¿no? El romántico en este caso apela, usa la libertad creativa, la libertad creadora. ¿Ya, chicos? Pero ¿dónde nace? ¿Dónde surge el romanticismo? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Te acuerdas cuál es el origen de este movimiento o no te acuerdas? No sé, profe, vamos a ver. Ya, a ver acá. El romanticismo, chicos, ¿dónde surge? A ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas, amigo? Listo. Ya. Oh, oh, carambas. Ya está. Entonces, surge en Alemania, no olvides. Y en Alemania surge con el famoso Sturm und Drang. ¿Ya? Ellos, los Sturm Drang, muchachos, los Sturm Drang fueron los iniciadores del romanticismo en Alemania, ¿no? Pero, ¿quiénes fueron los Sturm Drang? Los Sturm Drang fueron un grupo de literatos jóvenes, jóvenes en realidad, ¿no? Menores que yo, ¿no? Chicos de más o menos entre 20 y 25 años de edad, pero rebeldes, intelectuales ellos, burgueses de clase media, pero rebeldes. Rebeldes a la filosofía que se puso de moda, o que estaba de moda, perdón, que era la filosofía racionalista. Rebeldes al arte, que en ese caso era el neoclasicismo, y rebeldes a los códigos sociales. Los brothers eran burgueses que estaban en contra de los propios burgueses. No te olvides eso, ¿ya?
y por supuesto apelan al rechazo de la razón o de lo racional y por supuesto prefieren los sentimientos y las emociones antes que la razón. Como también están en contra de toda regla artística, de toda norma artística, porque según ellos lo que hacen las normas es pues limitar al genio creador. En el caso de Inglaterra, porque también nace en Inglaterra, en el caso de Inglaterra tenemos a los laquistas o los poetas del lago. Ellos, estos dos serían entonces los iniciadores del romanticismo, chicos, ¿ya? Ellos serían pues los iniciadores del romanticismo. Ahora vamos a ver, número dos, el contexto. ¿Qué cosa está sucediendo en Europa durante esos años? Vamos a ver, vamos a ver acá. ¿Qué cosa está pasando, flaca? Primero, uy, ¿qué cosa está pasando? A ver, vamos a ver acá. Oh, oh, chale. Hace tiempo que no hago clases virtuales. Ya está. Ahora sí. Ya. A ver, contexto. Profe, ¿qué está sucediendo durante esos años en Europa? Bueno, recuerda que el siglo XVIII o los años de 1700 es conocido como el siglo de qué? Como el siglo de las luces. Es el siglo también de la ilustración, ¿ok? Es el famoso siglo de la razón. Y recuerda que los románticos, ¿qué van a hacer? Van a rechazar la razón. Siglo de las luces o la ilustración, insisto, es el siglo del conocimiento, es el siglo de la razón, del racionalismo cartesiano, de lo lógico y lo coherente con la realidad. Las obras de arte tenían que ser lógicas, coherentes con la realidad, muchachos. Entonces, el romanticismo es un movimiento que va a estar en contra de la razón. ¿Ya? Otro hecho histórico aquí, pues, es la Revolución Francesa. ¿Ya? La Revolución Francesa del año 1789. Y la Revolución Francesa es un hecho, si bien es cierto, sociopolíticamente y hasta económica, ¿no? Socioeconómica y políticamente favorable para la burguesía. De hecho, es la primera revolución burguesa. A ellos, a los burgueses les conviene. ¿Por qué? Porque van a bajarse el reinado y de hecho, y aquí inician todas las revoluciones burguesas y va a permitir que la burguesía socialmente crezca a tal punto de ponerse por encima de la nobleza. Van a ser más adelante, con la primera y la segunda revolución industrial, el sector social más poderoso del planeta hasta el día de hoy, la burguesía, la clase media. Pero los románticos, ¿qué toman de la Revolución Francesa? Los románticos se inspiran, toman de la Revolución Francesa las ideas de libertad. Y es que sí, y es que el romántico es un personaje que ama y defenderá la libertad política, social, artística. Así es un liberal completo. El romántico es liberal en toda su dimensión. Está en contra de toda tiranía. Está en contra de toda dictadura. Profe, yo tengo un pensamiento de que abajo las dictaduras tienes un pensamiento liberal. Y por ahí medio romántico, ¿no? Todo aquel que lucha por la independencia y la libertad económica, política, social de una nación tiene rasgos claramente románticos. Bueno, en el caso de este movimiento, los románticos toman las ideas de libertad, ¿ya? Para manifestarlo en, uno, libertad artística, libertad social. Los románticos van a estar en contra de todos los códigos o las normas sociales, libertad política, ¿ya? Yo no sé si tú sabías que un acontecimiento también de este periodo es las invasiones napoleónicas, que ahorita lo vamos a poner,
¿ya? Y muchos románticos dieron sus vidas por sus naciones para defenderlas de las invasiones napoleónicas. Siguiente contexto, muchachos, la primera revolución industrial. Muchachos, en Inglaterra se desarrolla pues esta tecnologización, esta industrialización, ¿cierto? Que ¿a quién va a favorecer? ¿A quién favoreció la primera revolución industrial? A la burguesía, al burgués, al empresario, al comerciante. Esta primera revolución industrial va a cimentar, va a fortalecer más todavía a los burgueses, para que luego, en la segunda revolución industrial, para que luego, pelito, cabellito mío, para que luego en la segunda revolución industrial eh, se convierta la burguesía en el sector social más poderoso. Ahora, la pregunta es, ¿el romántico está a favor o en contra de la burguesía? ¿Qué piensas tú? Profe, usted hace un momentito acaba de decir que el romántico era burgués. Sí es, el romántico es burgués, pero a pesar de ser burgués, está en, está en contra de la burguesía. Es un rebelde, como lo anticipé. Y no hay que olvidarnos también de las invasiones napoleónicas. ¿Ya? Como ya te lo anticipé, estas invasiones van a motivar a que muchos románticos nacionalistas, amantes de la libertad de sus naciones, luchen en contra de Napoleón. Listo, chicos, ese es el contexto, no te vayas a olvidar, ese es el contexto. Ahora veamos qué filosofía se puso de moda. Base filosófica. ¿Cuál fue la base filosófica de este movimiento, chicos? Vamos a ver acá. A ver, la filosofía que se puso de moda. ¿Te acuerdas cuál es? El idealismo. El idealismo, chicos, fue la base filosófica de este movimiento. A ver, ¿en qué va a consistir esto, profe? ¿En qué consiste el idealismo? Chicos, el idealismo es una doctrina filosófica que se va a erigir en contra del racionalismo. Para los idealistas, las cosas, ¿no? Los objetos, ¿no? Las cosas, los objetos, yo Team Grupo San Marco también, mi lapicero, ¿no? Mientras que para un racionalista y luego para un positivista, el objeto simple y llanamente se describe de manera exacta, tal y cual es un lapicero y sirve para escribir. Para el romántico o para el idealista, no. Para el idealista, las cosas serán definidas conforme yo la interprete, conforme yo la aprecie, ¿ok? Conforme al valor que tengan este, para el idealista, ¿no? El idealista verá las cosas a su modo y de ese modo también las interpreta. De manera que la realidad se extiende también al ideal, al valor, a la interpretación que le diera el artista, etcétera. ¿No? Por eso es que los románticos no describen la realidad de manera exacta. Los románticos describen la realidad, la naturaleza, como ellos la ven y la interpretan desde su ideal. ¿Ok? Bien, teniendo en cuenta el idealismo, ¿a qué movimiento se opuso entonces el romanticismo? El romanticismo, muchachos, se va a oponer, ¿alguien sabe a quién? ¿A qué movimiento? A ver, vamos loquito, vamos loquita. Al neoclasicismo. Bien, hijo, muchas gracias, muy amable por participar. Se opone, como ya muy bien lo dijo su compañero, al neoclasicismo, chicos. Es un movimiento que está en contra del neoclasicismo y se va a oponer al neoclasicismo en tres cosas importantes. Uno, se opone en lo racional.
se opone a la razón, está en contra de lo racional que, o del arte racional que practica el neoclasicismo. Para el romántico hay que darle libertad a las emociones y hay que darle libertad también al ideal, a la imaginación, a la fantasía. ¿Ok? También se opone a las normas literarias. También se opone a todo lo que es precepto, norma o ley. Es un movimiento antipreceptista. ¿Qué quiere decir esto? Que está en contra de que la literatura tenga normas, que está en contra de que la literatura tenga reglas. El romántico apuesta por su libertad creativa. De hecho, te lo anticipaba, el romántico considera que las reglas limitan al genio creador, limitan la verdadera esencia del arte, el espíritu, las emociones, los sentimientos, la interpretación de la realidad. ¿No? Entonces el romántico está en contra de las normas artísticas, pero cuidado, también está el romántico en contra de las normas sociales. Insisto, también se opone, también está en contra de las normas sociales. Y esto claramente se explica eh, en la condición de Werther. Werther ama a Carlota, no importándole que ella esté de novia o esté eh, luego casada. Le valió madres las normas sociales a Werther. Se las pasó por encima, ¿no? A Werther no le interesó, repito, las normas sociales, ¿no? Entonces, Werther claramente es un romántico en tanto está en contra de las normas burguesas de aquella época. Por eso que tampoco se llevaba bien con Alberto, ¿no? Se respetaba y todo, pero era completamente opuesto a Alberto, que representaría a la burguesía en la novela Las cuitas, las penas del joven Werther. Finalmente, también se oponen al fin didáctico, ¿ya? El romántico es romántico, ¿no? A él le impresionan más o a él le interesa más el transmitir su emoción, su mirada e interpretación de la realidad. No que tenga que educar la obra, no que deba dejar una enseñanza, como es el caso del fin didáctico. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, el romántico se opone al neoclasicismo, se opone a su razón, se opone a sus normas y al fin didáctico. Vamos a ver ahora, muchachos, qué cosa, profe, que vamos a ver. Las características. Lo que más te va a pedir San Marcos. Las características del arte romántico. Las características del arte romántico. Gracias. Ya, chicos. A ver, ¿en qué se va a caracterizar? Ya, acá te voy a pedir que me prestes atención porque estas características pues son bien amplias, ya, son varias características. A ver, ¿cuál es la primera característica del romanticismo? ¿Qué sucede si te pones a leer las obras románticas? Cuando tú te pones a leer las obras románticas, las cuitas del joven Werther, rimas, leyendas, o tal vez te pones a leer, ¿no? Qué sé yo, a Ivanhoe, cualquier obra romántica, tú te vas a dar cuenta que el romántico le da mucha importancia a sus sentimientos. Se opone a la razón, dijimos hace rato. Por eso hay una supremacía de los sentimientos. No te vayas a olvidar. El romántico le da mucha importancia a su emoción, a su sentimiento. A cualquier tipo de emoción, ¿ah? No necesariamente la emoción del amor. Le da mucha importancia pues al enojo, a la frustración, a la tristeza, al amor, al miedo, etcétera, chicos. Pero también el romántico, además de darle esa importancia a los sentimientos, también le va a dar importancia a qué, profe. También le da importancia a su ideal. Es idealista. Le da importancia al idealismo, a la imaginación y fantasía. Sí, los románticos, como suelen ser, no irracionales, sino que van en contra de lo racional, en sus novelas o en sus obras teatrales,
narran hechos, describen hechos, narran historias ilógicas, no coherentes con la realidad. De repente usted habrá leído o sabrá la historia de los ojos verdes, de las rimas de leyenda, ¿no? Perdón, leyenda de Becker, ¿no? En Los Ojos Verdes nosotros vemos que el protagonista llamado Fernando de Argensola se enamora de un demonio y el demonio se lo lleva al fondo del lago. Entonces, eso claramente es fantasía, ¿no? Los demonios no existen. O como ocurre en La Jorca de Oro, que también usted debe haber leído, ¿no? En La Jorca de Oro, otra leyenda de Becker, vemos pues que Pedro de Toledo, Pedro de Toledo, para complacer a María de Antunes y entregarle la jorca o la pulsera de la estatua de la Virgen María, va a la iglesia, ¿no? Y roba la jorca, pero cuando ya está a punto de robarla, las estatuas de la iglesia saltan hasta el ara o el altar y Pedro de Toledo se asusta, cae y se golpea la cabeza muy fuerte, ¿no? Pero no, pues, o sea, eso no es, eso es fantasía, imaginación, eso es algo ideal, ¿no? Las estatuas no se mueven, ¿cierto? Entonces, otra característica del romanticismo es esto, ¿no? Que claramente está ligado también a la estética de lo grotesco, que ahorita lo vamos a ver. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Ahora, yo te pregunto, escúchame acá, a ver, participa, por favor, contéstame. Dime tú, si el romántico es idealista, si el romántico emplea la fantasía, le da libertad a su imaginación, y tres o cuatro, y si el romántico le da mucha importancia a los sentimientos, yo te pregunto, el romántico, te pregunto, ¿el romántico es objetivo o subjetivo? ¿Qué opinas? Subjetivo. Claro, la subjetividad es otra de sus características. ¿Ya? No te olvides, la subjetividad es otra de sus características. Es subjetivo. ¿Por qué? Porque prima en la novela romántica, en el cuento romántico, en el poema romántico, el teatro romántico, prima la imaginación, prima las emociones, la mirada particular e interpretación de la realidad. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces no te olvides, el romanticismo es sentimental o priman los sentimientos, es idealista, imaginativo y fantasioso, fantástico, es subjetivo. Ahora, vámonos con el romántico como tal. Cuando tú lees una novela u obra o poema romántico, te vas a dar cuenta que comúnmente el romántico, no siempre, ¿ah? No siempre, pero comúnmente el romántico se pone como el centro de atención. Por ejemplo, si es un protagonista romántico, él es el centro de atención. Todo gira en torno a él. Todo gira en torno a sus emociones, en torno a su mirada e interpretación de la realidad. Es lo que ocurre en Las Cuitas del joven Werther. Toda la obra está girando en torno al sentimiento de Werther. Él es el centro de atención. Como que no se preocupa mucho por los temas sociales, ¿cierto? Más importa lo que él está sintiendo. Y es que el romántico hace eso, ¿no? El romántico tiende a ponerse como el centro de todo. Insisto, no en todas las obras románticas, pero sí en la mayoría. El romántico suele ser el centro de atención. Vamos a conocer su interpretación de la realidad, sus emociones, sus sentimientos, su estado de ánimo, su cólera, su enojo. Todo es él. ¿Cómo se llama esa característica? Le vas a llamar culto al yo. O también le vas a llamar individualismo. El culto al yo o el individualismo. No te olvides. ¿Ya? Culto al yo o individualismo. El romántico suele ser el centro de atención. ¿Ok? Hay que tenerlo bastante presente, ¿ya? Ahora, otra manera de evidenciar ese individualismo y a su vez ese rechazo a las reglas es la libertad creadora, ¿ya? La famosa libertad creadora. Llámane también a esto ansias de libertad o también le puedes llamar
o también le puedes llamar rebeldía. ¿Qué significa eso, profesor? A ver, te explico. El romántico está en contra de las reglas, está en contra de las normas artísticas, te lo venía diciendo, y por lo tanto prefiere escribir lo que verdaderamente siente, ¿no? No va a respetar las reglas, a veces las va a romper. Eh, y cuando hablamos más precisamente de ansias de libertad, el romántico está a favor de cualquier tipo de libertad. Libertad social, te decía, libertad artística, libertad política, por eso es que muchos incluso hasta entregaban su vida eh, por la independencia de sus países. Y es rebelde, ¿no? Al ir en contra de las normas sociales, políticas, artísticas, claramente es rebelde, ¿no? Por eso que hay que tener en cuenta no solo la libertad creadora, sino también las ansias de libertad o la rebeldía. ¿Ya, muchachos? ¿Qué más? El romántico tiende a angustiarse bastante, la famosa angustia metafísica. Cuando tú te das cuenta y estás leyendo una novela romántica, un cuento romántico, un poema romántico, el romántico suele deprimirse rápido o suele deprimirse mucho, suele manifestar sus emociones un tanto negativas, ¿no? Deprimentes. Bueno, es que el romántico, en ese afán de estar solo, de apartarse de los demás, comienza a entrar en una especie de introspección. Comienza a reflexionar, a meditar qué será del tiempo, qué será de la vida, qué será de él, qué será de las que él no está, ¿no? Comienza a hacerse reflexiones un tanto irracionales, ¿no? Un tanto que alejadas con la realidad, ¿no? ¿Estarán, estarán felices los muertos o estarán tristes los muertos? ¿Qué será de ellos? ¿Quién los acompaña? ¿Quién los ve? Comienza a angustiarse, a deprimirse por asuntos un tanto alejados de lo físico, de lo real o de la realidad, ¿no? Comienza a preguntarse por la idea de Dios, de la idea del enemigo, del diablo, como quieran llamarlo, del demonio, y esto, ¿no? El romántico, recuerda que el romántico está peleado con la razón. No suele buscar soluciones racionales, suele deprimirse rápido. Entonces, el romántico está en esa angustia, en esa pensalona, en asuntos que van más allá de lo real, ¿no? Como la vida, la muerte, eh, el tiempo, eh, entre otras cosas. Aunque también se suele deprimir porque sus ideales no son aceptados socialmente, ¿ya? Esa es la famosa angustia metafísica, ¿no? Muy bien. Otra característica, además de la angustia metafísica, que está reñida con la razón, no te olvides, es la famosa idealización ¿de qué? De la naturaleza. El romántico, muchachos, no muestra la naturaleza de manera, este, no muestra a la naturaleza, muchachos, de manera, ¿cómo decirlo? Eh, exacta. No muestra a la naturaleza tal cual es, realista. El romántico muestra a la naturaleza de manera idealizada, ¿no? En vez de decir, en vez que el romántico diga, ¿no? Frente a mí hay un árbol de 2 metros o de 3 metros, de copa frondosa, de ramas fuertes. El romántico no lo dice de esa manera. El romántico dice, frente a mí se erige un poderoso gigante de 4 metros, de frondosa y bella cabellera verde, de brazos hercúleos en cuyas manos descansan las aves del cielo. ¿Ves? ¿No? Está comparando, en este caso metaforizando, un árbol con un gigante. Y obviamente eso es una forma idealizada de presentar a la realidad, a la naturaleza. Eso es la idealización de la naturaleza. Pero no te olvides de algo. El romántico mostrará a la naturaleza de manera idealizada en relación a su estado de ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Si el romántico está feliz, alegre,
describirá una naturaleza hermosa, bella, paradisíaca. Pero si el romántico está triste o enojado, describirá una naturaleza oscura, una naturaleza nocturna, aciaga, umbrosa, ¿no? Siempre la idealización de la naturaleza está ligada ¿a qué? Al estado de ánimo de quién? Del autor, ¿no? Estado de ánimo. Así es. Siempre el romántico describe, insisto, de manera idealizada la naturaleza relacionada al estado de ánimo del poeta, del narrador, del dramaturgo. Listo, muchachos, hasta ahí. Ayúdame, por favor, si estás entendiendo, tal vez tengas alguna duda, no sé. Tú me dirás, no, profe, todo bien, siga nomás. No, profe, tengo duda en esto. A ver, muchachos, a ver, todo chévere, todo bonito. A ver, vamos a ver acá, en el chat. ¿Qué dice el chat? Ah, ya, Giovanni, Kevin, chévere, chévere. Gracias, chicos, gracias. Hasta aquí todo bien, que bueno, están participando bastante están participando bastante en el chat. Muy bien, listo. Vamos a continuar. Muy bien. Ok, volvemos por acá, ¿no? Vamos a ver acá. ¡Ay! Carambas, fue todo. Ya, a ver. Otra característica, muchachos. Otra característica. A ver. El romántico, además de idealizar la naturaleza, ¿no? Además de idealizar la naturaleza, ¿qué más hace el romántico, profe? Bien. Es muy, pero muy nacionalista. Es nacionalista. Hay gran nacionalismo en el romántico. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué es nacionalista, profesor, el romántico? Porque entrega su vida por su patria. Bueno, sí, ¿no? Defiende siempre su nación. Pero en literatura lo podemos ver así, porque revalora el, el pasado histórico. No te olvides. El romántico revalora mucho el pasado histórico. Vamos a ponerle lo histórico nomás. Es lo mismo. Suele mucho revalorar el pasado histórico. De hecho, el romántico considera que la identidad de una nación yace en su pasado, ¿no? Y en el caso de los europeos, ¿cuál es el pasado que más exaltan? ¿Cuál es el pasado que más revaloran los románticos? Es el pasado medieval. No te olvides, el pasado medieval es el pasado que más revaloran, es el pasado que más exaltan. Y es por eso que existen novelas ambientadas en el pasado medieval. Sí, 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 hay un romanticismo histórico. ¿Sabían ustedes eso? Tenemos, pues, por ejemplo, Nuestra Señora de París, que es una novela de Víctor Hugo, donde destaca este personaje Quasimodo, el jorobado de Notre Dame. Tenemos también los Tres Mosqueteros, o también tenemos, por ejemplo, la novela Ivanhoe, que son novelas ambientadas en el pasado histórico. Es que el romántico, repito, suele revalorar bastante el pasado histórico y específicamente el pasado medieval, ¿no? O sobre todo el pasado medieval. Pero también son nacionalistas porque revalora lo popular. El romántico suele revalorar mucho el arte popular, muchachos. Repito, ¿ah? Suele revalorar bastante el arte popular. ¿Mm? Por ejemplo, revalora la poesía popular, las canciones populares, revalora también los mitos, las leyendas, ¿no? Justamente, Becker tiene un libro que se llama así, tiene un libro que se llama Leyendas, claramente, ¿no? Que no son leyendas que él creó, que él inventó, sino simplemente son leyendas que él ha escuchado de hace mucho tiempo atrás y lógicamente las ha recopilado. ¿Ya chicos? Las ha recopilado. Muy bien.
Ok, seguimos con las características del romanticismo. Chale, por ahí salió un poquito mal del guión. A ver, profesor, vamos a ver las características. Vamos, una línea por acá. A ver, vamos a poner acá. Chale, según yo está derecho. No creo que esté derecho. ¿Ah? Se ve que no está derecho. ¿Cómo es esto? Wow. Ahora, ¿cómo lo muevo? Ya, ahí nomás. Ya está la línea. Supuestamente está a derecha, ¿no? Vamos a hacer otra mejor. Carambas. Vamos a hacer otra línea que sea un poquito más derecha, muchachos. Mm, ahí. Ujú. Ah, nada. Ah, más chueco. Listo, amigos. Listo. Seguimos. A ver, ya dijimos que también es nacionalista. Vamos a ver ahora. El romántico, amigos, el romántico, ¿ya? Suele fugar de la realidad. Así es. Suele ser la famosa fuga de la realidad. ¿Ya? La famosa, muchachos, fuga de la realidad. Vamos a ver eso acá. Profe, ¿cómo es eso de que fuga de la realidad? Sí, sí, sí. A ver, obvio, ¿no? Usemos un poco la lógica. Si el romántico suele describir la naturaleza de manera idealizada, su escenario predilecto es la naturaleza, no comúnmente la ciudad. Y si el romántico, y si el romántico, y si el romántico, uno, idealiza la naturaleza, dos, suele ambientar sus historias en el pasado medieval y suele incluir personajes fantásticos, legendarios, pues, el romántico fuga de la realidad. Comúnmente el romántico no trata temas, comúnmente, no estoy diciendo que no estoy diciendo que nunca trate, sino que comúnmente el romántico no suele tratar temas de la realidad, ¿no? Entonces suele fugar de la realidad, ¿ya? Otra característica del romántico es la famosa estética de qué? De lo grotesco. ¿Y se recordarán qué cosa era esto? ¿A qué se le llama estética de lo grotesco, muchachos? La estética de lo grotesco es cuando el romántico haya belleza, ¿ok? ¿En dónde? Cuando el romántico haya belleza en lo eh, deforme, en lo oscuro, en lo mortífero, en lo demoníaco, en lo satánico, ¿sí? Cuando haya belleza, mm, cuando haya belleza en lo oscuro, lo deforme, lo satánico, lo monstruoso, ¿ya? Así es, por si no lo sabían, el romántico presenta de manera bonita, hermosa, lo oscuro, lo demoníaco, ¿no? Por ejemplo, yo sé que ustedes no verían para nada hermoso, de hecho lo verían macabro, que alguien se case con un cadáver. ¿Quién se casaría con un cadáver 5 días en descomposición? Nadie, ¿no? En su sano juicio nadie se casaría con un cadáver. Sin embargo, hay una película animada que se llama pues, El cadáver de la novia, ¿no? Que está basada incluso en una leyenda, La Promesa. Entonces, cuando tú ves la película animada El cadáver de la novia, ¿cómo te quedas, no? Te quedas así como que, ay, qué bonito, mira la chica. Pero luego cuando uno racionaliza y dice, oye, ahora, mano, no es bonito un cadáver, que un gusano está que se le sale por el ojo, se le va el cerebro, que tiene pues la mandíbula expuesta, ¿no? O los dientes, porque tiene un corte al costado de la cara. Entonces, racionalmente, si somos racionales, eso es asqueroso, eso es grotesco.
Es horrible. Pero el romántico no lo ve así, pues. Incluso hasta eso lo presenta, idealiza, lo describe de manera bella. Eso es la estética del lo grotesco. Cuando se muestra bello o cuando hayan belleza o describen de manera bella lo oscuro, lo deforme, lo demoníaco, lo satánico, ¿ya? Y también cuando la mujer es bella, cuando ellos se enamoran de mujeres bellas, pero estas chicas los maltratan y los tratan mal, no la presentan como un ser angelical. A ella, a la mujer bella, pero que lo maltrata, que se aprovecha, que lo hace sufrir, la va a considerar como un demonio o la relaciona con lo demoníaco. A eso se le llama la famosa belleza satánica o la belleza demoníaca. La mujer satánica, la belleza demoníaca es la mujer hermosa, físicamente bella, pero, pero que eh, es bella físicamente, pero es mala, manipuladora, etcétera. Finalmente, la siguiente característica sería el exotismo. Y eso está relacionado mucho con la fuga de la realidad, ¿ya? El romántico, al fugar de la realidad, pues claramente está mostrando escenarios y personajes exóticos, es decir, alejados de la realidad. A ver, chicos, un ratito, me permiten que me estén incomodando. Ayúdenme si hasta aquí tienen alguna consulta. He terminado con las características del romanticismo. No sé si hasta aquí tienes alguna consulta, si hasta aquí tienes alguna duda, querido alumno. A ver, ustedes dirán, hasta aquí un ratito. Disculpen, a ver, les escucho, los leo. Bien, dos nomás me han contestado. Ya está. Bien, muchachos. Entonces, vemos pues que acá creo que todo ha quedado claro. Vamos a analizar. ¿Qué cosa, profe? Chicos, vamos a analizar la novela Las cuitas del joven Werther. ¿Ya? Analicemos la novela Las cuitas del joven Werther. Hoy lo pinté de azul esto de acá. Más o- Se ha puesto raro. Las cuitas del joven Werther. Ahí está. Listo, muchachos. Aquí el profesor Yolgocha. Está medio raro eso. Se ha quedado azul. ¿Por qué se habrá quedado azul? Ya está. A ver, muchachos, todos sabemos que el autor de las cuitas del joven Werther es el señor Goethe, ¿no? Por si acaso de repente te has olvidado. Goethe. 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 Algo así se pronuncia en alemán, ¿ya? Yo no sé alemán, así que no te rías, por favor. Goethe. Algo así se pronuncia en alemán el nombre de Goethe. ¿Ok? Muy bien. A ver, amigos, analicemos las cuitas del joven Werther. ¿Ya? A ver, primero, uno, clasifiquemos a esta obra. Clasificación. Ahí está. Hay que clasificar las cuitas del joven Werther. A ver, chicos, ¿a qué género pertenece esta novela? Si es una obra narrativa, pues obviamente pertenece al género épico. Si vas a postular a Villarreal, como tus compañeros que han ingresado en San Martín, he visto varios ingresantes, estoy muy feliz por ello, pues obviamente el género es narrativo. Si vas para Villa, si vas para UNAC,
el género sería narrativo. ¿A qué especie pertenece? Ah, es una novela, ¿ok? Es una novela. Pero, ¿qué tipo de novela es? Veamos. A ver, si analizamos la forma o el aspecto formal, es una novela, muchachos, epistolar, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque está desarrollada en su mayoría, no totalmente, por cartas. Pero si analizamos su fondo, es una novela romántico sentimental o romántico intimista. Ahora te explico esto, ¿ya? Pero antes voy a ponerlo de color negro para que no nos confundamos. Ahí está. Creo que acá, ok, como minúscula para que haya la diferencia. Género, especie. Ya está. A ver. Entonces, su género es el épico o narrativo, su especie es una novela y dependerá de la forma o el fondo qué tipo de novela es. Por ejemplo, si analizamos el aspecto formal, si analizamos la estructura, si analizamos la estructura, es una novela epistolar, perdón. ¿Por qué epistolar? Porque está compuesta de cartas, ¿no? Creo que acá lo tengo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pantallas. Acá. Vamos a compartir un ratito. A ver, ayúdame, ¿dónde está? Acá está. Este era, sí creo. Uy, 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 acá está. Ayúdame si puedes ver, por favor, mi pantalla. Ayúdame, ¿se puede ver? Confírmame por el chat. Sí, profesor. Oye, sí se ve, ¿no? Gracias. Eh, muy bien. Claro, también le puedes tomar captura, Kevin. Le puedes tomar captura también, no hay ningún problema a la pantalla. Ah, ya, mira, las cuitas, bueno, acá se titula La espera del joven Werther, ¿ya? Ya. Mira, cuando tú lees la novela, hay unas palabras introductorias. Mira, esto que estoy, eso que estoy, muchachos, resaltando, ¿qué cosas son? Son las palabras del editor, el supuesto editor que ha recogido las cartas. He reunido con cautela todo lo que he podido acerca del sufrido Werther, y he aquí se las ofrezco, pues sé que me lo agradecerán. No podrán negar su admiración y simpatía por su espíritu y su carácter, ni dejarán de liberar alguna lágrima por su triste suerte. Y tú, alma sensible y piadosa, oprimida y afligida por iguales quebrantos, aprende a consolarte en sus padecimientos. Si el destino o tus errores no te lo permiten tener cerca a un amigo, que este libro pueda suplir su ausencia. Así comienza el libro, con unas palabras preliminares del editor, del supuesto editor, que luego se convertirá en narrador. Y luego, mira, la obra está dividida en dos partes. En el primer libro, o libro primero, inicia con un montón de cartas. El 4 de mayo de 1771. Cuánto me alegro de haber marchado. ¿Qué es, amigo mío, el corazón del hombre? Dejarte cuando tanto te amaba, cuando era tu inseparable y bla, así. Y si se dan cuenta, en su mayoría, mira, 10 de mayo, ¿ves? 12 de mayo, 13 de mayo, 17 de mayo, y así. La mayor parte de la novela está desarrollada por cartas, no te vayas a olvidar. Por eso, repetimos, es una novela epistolar. Oh, no me digan que se borró la pizarra, miércoles. Ah, no, acá está, ya está. Pensé que se había borrado la pizarra, ya me había asustado ya. Listo. A ver, a ocultar. Listo, ya. Seguimos. Me había asustado ya. Vamos a ponerlo por acá arribita. École. Ya está. Ok. Entonces, por su estructura, es una novela epistolar, ¿no? Porque en su mayoría está compuesta pues de cartas, ¿ya? Ahora, en su fondo
es una novela romántico intimista. ¿Por qué es una novela romántico intimista? Porque es un tema sentimental. O sea, su tema es sentimental, su tema es el amor y el sufrimiento de Werther. Vamos a ver el sufrimiento de un muchacho que está enamorado de una chica comprometida y luego casada. Por eso es una novela que está basada en los sentimientos del protagonista, pues, claramente individualista, se puede ver este muchacho. Y bueno, por esa razón es una novela romántico intimista, ¿ya? Ahora vamos a conocer el aspecto formal. Conozcamos el aspecto formal de esta novela. Ya está. A ver, muchachos. A ver acá. A ver, estructura. La novela, como ya te lo anticipé, está dividida en dos partes. Esa es la estructura de la novela. La novela, repito, está dividida en dos partes. ¿Ok? ¿Cuántos narradores se utilizan en esta novela? Se utilizan dos narradores. El primer narrador, el que más se emplea, es el narrador protagonista, que no es otro pues que Werther. Werther, ¿ya? Werther es el narrador importante acá. Y cuando él narra, narra en primera persona. Narra en primera persona. No te vayas a olvidar, ¿ok? Entonces, sí, en esta novela se utilizan dos narradores. El narrador más importante que se emplea es Werther, que por supuesto narra en primera persona. Luego tenemos al narrador omnisciente. ¿Qué sería en este caso el editor? ¿No? Al final, él toma la narrativa, ¿no? Toma la narración. Y él narra en tercera persona, ¿ya? Muy bien, mira, tenemos la estructura, tenemos los narradores. ¿Qué más? El lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje va a emplearse acá? A ver, el lenguaje poético, pues chicos. Se utiliza un lenguaje no total, pero bastante poético. Sobre todo cuando se describe a la naturaleza y cuando se describe a Carlota. Cuando se describe la naturaleza y cuando se describe a Carlota, se utiliza un lenguaje poético. No te vayas a olvidar. Ok, listo. Luego, ¿qué más? Ahora analicemos, chicos, estructura, narradores, ya está. Analicemos el aspecto, ok, el aspecto de fondo. ¿Bien? El aspecto temático de contenido o de fondo, muchachos. Eso nos toca ahora analizar, ¿ya? Bueno, vamos a ver. Analicemos el aspecto de fondo. Escenario. ¿Dónde se desarrolla la historia? Se desarrolla en el campo, específicamente en un lugar llamado Valheim. Es campo, zona rural, no es ciudad. ¿Ok? ¿Cuál es el tema central de esta novela, profe? El tema central será el amor prohibido. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? El tema central es el amor prohibido. Ahí está. Profe, ¿por qué el tema central es el amor prohibido o el amor vedado? Voy a ponerle la palabra vedado, ¿ya? Pues lo mismo. Solo que quiero que aprendas sinónimos.
Ya está. ¿Por qué el tema central es el amor prohibido o el amor vedado? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe por qué el tema central es el amor prohibido o el amor vedado? Porque Carlota está comprometida, ¿cierto? Carlota está comprometida. A ver, otros temas. El deseo amoroso. Werther desea mucho a Carlota, ¿cierto? La desea. Ojo, no la desea sexualmente, la desea sentimentalmente. Por eso que hay un momento de arrebato en el que él ya no aguanta más y besa a Carlota. ¿Qué otro tema? La crítica, la crítica a la vida burguesa y sus códigos sociales. Representado, por supuesto, por Alberto, ¿no? Alberto representa en la novela la vida burguesa, que tiene sus propios códigos, sus propias normas sociales. Y Werther no está a favor de esto, a pesar de que, repito, a pesar de que él es burgués. Otro tema, la idealización de la naturaleza ligada al estado de ánimo del protagonista, o sea, de Werther. No te olvides. Se idealiza la naturaleza. Se va a idealizar la naturaleza, pero esta idealización de la naturaleza está ligado ¿a qué? Esta idealización de la naturaleza, cuando Werther está feliz, describe una naturaleza armónica y bella, y cuando Werther está triste, describe una naturaleza oscura, ¿no? Nocturna. Otro tema es el fetichismo. ¿Qué? Profe, qué cochino el Werther. Nada, no confundas el fetiche, ¿no? Sí, hay que considerar que hay un fetiche íntimo, sexual, si quieres, pero también hay un fetiche sentimental, ¿no? El fetiche sentimental es cuando una prenda de la amada o un objeto que ella haya tocado, ¿ok? O sea, qué sé yo, un gel, moco de gorila, acá está, el moco de gorila. Cualquier objeto de ella o que ella haya tocado, Werther la valora mucho. ¿Se acuerdan de que ella le regaló un lazo rosa a Werther? Ella le regala a Werther un lazo de color rosa. Y Werther, ¿no? Atesora ese lazo porque ese lazo representa a Carlota. ¿Ya, muchachos? Así que ese es el fetichismo, cuando un objeto, una cosa mm, propia de ella o que ella lo haya tocado, el brother la idealiza demasiado, la valora muchísimo. ¿Ya? Un ejemplo es el lazo rosa, u otro ejemplo es cuando Werther recibe las pistolas de parte del criado y el criado le dice que fue Carlota la que se los entregó. Por eso que él acaricia las pistolas porque Carlota los había tocado, los había bendecido al tocarlos, dice Werther. Listo, muchachos, ahí están. Vamos a continuación. A ver, vamos a poner acá una línea más. Ya, ahí está. Bueno, pues a nada. Ah, ya, así era. Listo. Ahora vámonos a conocer, ya hemos visto eh, los otros temas. Nos toca conocer a los personajes, muchachos. Conozcamos a continuación a los personajes. ¿Quiénes son los personajes de las cuitas del joven? Tú ya lo sabes, ¿no? En realidad tú ya lo sabes ya. ¿Quiénes son los personajes de las cuitas del joven verde? Vamos a ver. Personajes. Primero, Werther, obviamente. Pero yo quiero comenzar primero con Carlota porque me va a servir, ¿ya? Así, este orden. Carlota, bueno, Carlota representa ¿qué cosa? Ella representa el amor prohibido. Ella representa el objeto de deseo.
¿Qué quiere decir que ella representa el objeto de deseo, profesor? O sea, que ella es lo que desea Werther. Werther, ¿cómo es Werther? Werther, chale, me faltó el H por ahí. Werther, muchachos, es un chico romántico, es el héroe romántico, es un muchacho idealista, apasionado, ¿ok? ¿Qué significa apasionado? Que puede pasar de la alegría a la frustración de manera muy espontánea o rápida. Profe, eso no se llama apasionado, profe, eso se llama bipolar. No, 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 apasionado. ¿Ya? Werther puede estar muy feliz y al recibir una noticia inmediatamente pasa a otro estado de ánimo. Recuerda que, perdón, recuerda que Werther se dispara el 23 de diciembre de 1772, pero todavía muere, RIP, muere el 24 de 12 de 1772. Vísperas de Nochebuena. Vísperas, vísperas de noche. Ahí está. Werther se dispara y fallece un día después. Alberto, Alberto, ok, el novio y luego esposo de Carlota, él más bien es racional, es frío. Bueno, así lo presenta Werther, ¿no? ¿Qué más? Es racional, frío, es educado. Si quieres llamarle decente, ¿no? No es mala persona y representa a la burguesía. Finalmente, Guillermo, el amigo de Werther, que recibe las cartas. Ya está. Esos son los personajes que tienes que saber. ¿Ya, chicos? Carlota, ya. A ver, vamos a separar, creo, mejor. Uy, ¿qué pasó? Para que se pueda entender. Así. Ok. Así está mejor. Ahí están los personajes. Y vamos a terminar esta parte con... ¿Con quién, profesor? Vamos a terminar con los datos. Los datos que tienes que saber. ¿Eh? Datos. A ver, ¿qué datos hay que conocer? Bien, chicos, miren acá. A ver, primer dato. Esta novela inicia el romanticismo intimista. Yo sé que por una cuestión de gramática u ortográfica no debo escribir romanticismo intimista así, o ya lo sé, no te preocupes, ¿ah? Solo que lo estoy haciendo para ponerle énfasis, ¿ya? Profe, ponle comillas, así para que entiendas que esta novela inicia el romanticismo intimista, te lo explico por qué. Lo que pasa es que hubieron cuatro tipos de romanticismos: el romanticismo sentimental o intimista, el histórico, el fantástico y el social. Fueron cuatro tipos de romanticismos. Con Las cuitas del joven Werther, con esta novela, se inicia el romanticismo intimista. Esta novela, al igual que el Quijote, también sienta las bases. Es lo que te venía diciendo, ¿no? O lo que te dije al inicio, perdón. Con esta novela se inicia una nueva forma de novela. ¿Por qué? Porque esta novela, ¿ok? Cambia la cara de la literatura. ¿Y se debe a qué? Se debe a que el romántico va a mostrar ahora su manera subjetiva de ver la realidad, ¿ya? Su interpretación de la realidad. Esta novela es semi-autobiográfica. ¿Por qué es semi-autobiográfica? Porque está basada, ¿no? Porque está basada en hechos reales. Las cuitas del joven Werther, muchachos, está basada en hechos reales. Está basada
en hechos reales porque Goethe, el autor de esta obra, se enamoró de la novia de su amigo, de Christian, bueno, se enamoró de su amigo, se llamaba Christian Kostner y la flaca se llamaba Carlota Buff, ¿no? Y los tres tenían en común un amigo llamado Wilhelm Jerusalén, que lamentablemente pues decidió quitarse la vida, ¿no? Porque se había enamorado de una chica que no le correspondió. Uy, qué vergüenza, disculpen el bostezo. Mil disculpas, por favor, por ello. Les pido mil disculpas. Disculpen. Por una chica que no le correspondió. Y bueno, estos hechos eh, fueron llevados a la novela. Finalmente, esta novela provoca el famoso verterismo. ¿Qué cosa es el verterismo? El verterismo es, chicos, em, el efecto cultural y lamentablemente mortal que provoca esta novela. Lo que pasa es que esta novela fue bastante, pero bastante, famosa. De hecho, es considerada el primer bestseller, pero trajo consecuencias como cuáles. Bueno, las consecuencias normales es que muchos jóvenes comenzaron a vestirse, a hablar y a leer los libros que Werther leía. Se vestían como Werther. Otros hasta viajaban a Weimar para poder estrechar la mano a Goethe. Y otros, lamentablemente, sí se quitaron la vida, ¿no? Se quitaron la vida emulando, imitando a Werther. Listo, chicos. Hasta ahí he terminado con una partecita de la novela, porque la novela, ok, chicos, o la clase, perdón, la clase nos incluye también a Becker, ¿cierto? Vamos a continuar ahora. ¿Cómo hago para que esta... Creo que es guardar, ¿no, muchachos? Un momento a ver, voy a apagar la cámara para que se pueda... Ya. A ver, esto de acá lo voy a poner acá arriba, acá abajito. Ahí pueden tomarle captura, por favor. De repente no la puedo guardar y no vaya a ser que la vaya a malograr. ¿Ya le tomaste captura? Ayúdame con eso. Ponle captura por si acaso, ¿no? Ya está. Y por si acaso le pongo que en guardar. Ya está. Guardar como que PNG o PDF. Como esto. Ya está. Listo. Ya. A ver, vamos a ver si le puedo mandar a la Miss. ¿Y cómo hago acá? Uy, ya me perdí. Un ratito ya, chicos. Ya, pues ya volé ya. Ya volé, ya volé, ya volé. A ver, un ratito. Denme un cinquito. ¿Dónde se fue la Miss? Ya que voy a mandar a la Miss. Ah, sí, listo. Ya ahí está. Ya le envié su tutora, ya para que luego se los pase a ustedes. Vamos a continuar la clase acá. ¿Ya? Chévere, chévere. Ya está. Vamos a seguir y terminamos ¿con qué vamos a terminar, profesor? ¿Dónde estemos a ocultar esto de acá? Mira, chicos, terminamos con el romanticismo español. ¿Ya? Vamos a terminar acá con el romanticismo español. ¿Ya? ¿Qué tienes que saber? Bueno, este sí fue tardío, ¿ya? El español aparece tarde. Aparece más o menos en 1830 hasta 1880 más o menos. Disculpen, muchachos. Chale, la gripe me quiere carga. Ya está.
Ahí está. A ver, ¿qué hay que saber del romanticismo español? Del romanticismo español quiero que te quedes con lo siguiente, préstame atención. Primero, este movimiento fue tardío, como puedes ver, tardío, apareció tarde, no en 1774, sino en 1830. ¡Wow! ¿Ok? De hecho, cuando se estaba desarrollando el romanticismo en España, ya el realismo también estaba de moda. Bueno, esto se debe a que España entró en problemas con Alemania, ya chicos, y los liberales de España, bueno, habían huido porque Pepe Botellas estaba gobernando España, ¿ya? Y luego regresan con sus ideas liberales. Luego tenemos que este romanticismo fue muy nacionalista, demasiado nacionalista, ¿no? Valoraban todo lo popular. Tú ya sabes qué es el nacionalismo, lo vimos hace un momentito atrás, pero me gustaría que te quedes con esto, también es muy religioso. Siempre está presente la idea de Dios, de Jesús, de la Virgen, incluso del diablo. Ya chicos, hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a hablar de quién. Tenemos que hablar ahora de Gustavo Adolfo Becker. ¿Bien? Ahí está. Hoy nos toca hablar de Gustavo Adolfo Becker y vamos a trabajar sus rimas. ¿Ya? Tenemos que trabajar las rimas de Becker. A ver, chambeamos. Las rimas de Becker, ¿ok? Es una obra póstuma. ¿Qué quiere decir póstuma? Fue publicada luego de la muerte del autor. Pertenece al género, ¿qué género, ah? Al género lírico, muchachos. ¿Por qué? Porque es una obra poética. ¿Qué más? Su estilo es lenguaje, bueno, es de lenguaje sencillo y poemas breves o cortos. Usa la rima asonante. Bueno, acá voy a especificar. Usa comúnmente la rima asonante. Eso hay que especificar. Ya. Mm, hasta ahí. Ok. Usa la rima, comúnmente la rima asonante, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Estos serían los datos más importantes, ¿ya? Ahora, vamos a ver cuál es el tema central de este poemario. El tema central, chicos, es el amor idealizado, ¿ya? El amor idealizado, o sea, cómo lo presenta Becker. Pero dentro de estos poemas hay otros temas. Por ejemplo, el deseo amoroso. Igual que las cuitas del joven Werther, ¿sí? Igual que las cuitas del joven Werther, ¿ya? Igual que las cuitas del joven Werther. El deseo amoroso, ¿no? Por ejemplo, cuando el poeta dice, ¿no? Por una sonrisa un cielo, ¿no? No, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso, es claramente el deseo amoroso. Luego tenemos el otro tema, ¿no? La aparición súbita del sentimiento amoroso, ¿no? Por ejemplo, ese poema que dice, hoy los cielos y la tierra me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy le he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. También tenemos el tema de el amor platónico, el amor platónico. Y también el tema de el amor como ilusión imposible. ¿Qué quiere decir esto? El amor que no se da o si se da, termina pronto. ¿Ok? También tenemos la fuerza creadora del poeta.
e incluso la misma poesía, ¿no? La poesía sola. Ya hay que tener en cuenta eso. Y en esta obra, Becker presenta tres tipos de mujeres. Así es, muchachos. El primer tipo de mujer que presenta es la mujer poesía. ¿Quién es la mujer poesía? Es la mujer. Carambas. A ver, ¿qué pasó? Sí, gracias. La mujer poesía es la mujer que es símbolo o inspira la poesía. Inspira poesía. ¿Ya? Se la presenta como un ser inmaterial. Es un ser inmaterial. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? ¿Ya? Esa es la mujer poesía. Ahora te explico. Cuando lees los poemas de Becker, de rimas, te das cuenta pues que habla de diferentes tipos de mujer. O sea, habla de la mujer, pero hay un momento en que cuando habla de la mujer la presenta como símbolo o como inspiración de la poesía y siempre la presenta de manera inmaterial. Ah, esa es la mujer poesía. Luego también habla de otro tipo de mujer o presenta otro tipo de mujer, la mujer ideal. ¿Y cómo presenta a la mujer ideal? La presenta, muchachos, la presenta como inalcanzable, inalcanzable o también como intangible. No se puede llegar a ella. Ella conduce al abismo al poeta, ¿sí? Conduce al abismo al poeta. Tercer tipo de mujer es la mujer fatal, la mujer fatal. ¿Quién es la mujer fatal? Es la mujer despiadada. Uy, no, es mala. Mala, mala. Ella es consciente de su belleza. Se enamoran de ella de manera honesta. A ella no le interesa. Los manipula, se aprovecha de ellos. Es despiadada. Es incapaz, incapaz de amar. ¿Ya? Ella se parece a una estatua. ¿Por qué? Porque es hermosa, pero no tiene qué cosa. Sentimientos. Ya está. Estos son los datos que tienes que saber de rimas. Repito, estos son los datos que tienes que saber de rimas. Para terminar nuestra clase, vamos a analizar leyendas, muchachos. Analicemos las leyendas de Becker. Leyendas. Bueno, ahora tenemos que saber qué cosa de leyendas. Veamos, ¿qué hay que saber de leyendas? Ya. Pertenece a ver, un ritmo un poco más. También es una obra póstuma. Fue publicada junto con Rimas, póstuma. Pertenece al género narrativo, o sea, al género épico, ¿ya? Son narraciones. ¿Qué tipo de narraciones son? Son narraciones de origen popular, o sea, de origen folclórico, ¿ya? No te vayas a olvidar. ¿Qué más? Son narraciones eh, legendarias. ¿Por qué? Porque están ambientadas en el pasado medieval, comúnmente, en un tiempo muy lejano. Pasado medieval. Comúnmente, no siempre. También son fantásticas. ¿Por qué son fantásticas? Porque narran hechos fantásticos. Aparecen demonios, fantasmas,
etcétera, ¿ya? Cadáveres, en serio, cadáveres andantes, increíble. ¿Qué más? Ay, no, ya está. Son narraciones de origen folclórico, legendarias, misteriosas. Y también son exóticas. Ya está. Esas son las características de leyendas de Becker. No te olvides de las leyendas de Becker. Ahora, ¿qué más hay que saber? ¿Cuáles son los temas? Veamos cuáles son los temas de esta obra. Primer tema, lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la leyenda llamada La Promesa. Una flaca que fue ennoviada, pero el esposo o el novio nunca regresó porque se fue a la guerra y ella muere y muere, al morir su mano sobresale de la tierra, ¿no? En la tumba y con el anillo en el dedo. Cuando él regresa después de mucho tiempo, le pide perdón, se casa en un acto simbólico con ella recién guarda, el cadáver recién guarda la mano. Profe, el cadáver de la novia, ahí está, pues, el cadáver de la novia. ¿Ya? ¿Qué más? La transgresión. ¿Qué cosa es, profesor, la transgresión? Transgredir, chicos, transgredir es desobedecer. Y hay dos formas que se desobedecen en estas leyendas. Por ejemplo, robar un objeto sagrado. Esto tú debes haberlo leído en la Ajorca de Oro. En la Ajorca de Oro, el protagonista roba una ajorca, roba una pulsera para satisfacer a su amada caprichosa, ¿no? A María Antúnez. ¿Qué más? Entrar a un lugar prohibido, como ocurre en los ojos verdes, como ocurre en los ojos verdes. Eso podemos ver en las leyendas. Pero ¿qué sucede con la transgresión? Al transgredirla, hay un castigo. Ese castigo lo da Dios o una fuerza sobrenatural. Dios o una fuerza sobrenatural. Ahora, ¿qué castigo se recibe? Veamos. Veamos qué castigo se recibe. Acá. Por robar un objeto sagrado, la locura. Como es el caso de, repetimos, la ajorca de oro. Y, por ejemplo, el castigo por ingresar a un lugar prohibido, la muerte, como es el caso de los ojos verdes. ¿Qué le pasó al protagonista por ingresar a la laguna de los Álamos? Murió, el demonio se lo llevó. ¿Ok? Hay que tener en cuenta algo acá. En esta obra o en estas leyendas se ha empleado la estética de lo grotesco. ¿Por qué? Se presenta a la mujer demoníaca. La mujer hermosa, bella, pero mala, manipuladora. E incluso, en el caso de los ojos verdes, la mujer hermosa y bella no es mujer, es un demonio, chicos. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahí tenemos. Y de esta manera, muchachos, de esta manera damos por terminada la clase. Chéquenme, por el examen, por el oral y por el oral y eh, la retroalimentación de la clase pasada se me fueron las preguntas. La próxima semana vamos a desarrollar estas preguntas. Les pido su comprensión. Que tengan un excelente día, muchachos. Cuídense mucho. Un gusto. Gracias. Muchas gracias, profesor.